Buenas noches. Bienvenidos a la charla 12 de 111. Hoy es viernes 27 de mayo del 2022. Me voy a referir a temas de probidad, transparencia, etcétera, que toca el borrador a partir del número 71. Y este es un subcapítulo con bastantes cosas interesantes, buenas, que podrían ayudar a mejorar la integridad del Estado, de los funcionarios del Estado, del funcionamiento del Estado, siempre que obviamente elijamos buenos gobernantes. Y dice el artículo 71, el número 71, artículo 1 de este apartado, con la finalidad de garantizar la integridad pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, los órganos competentes en la materia deberán coordinar su actuar a través de las instancias o mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines en la forma que determina la ley. Puede parecer una expresión muy vaga, muy genérica, pero lo que está haciendo es situar a nivel constitucional el deber de crear alguna institucionalidad que se preocupe de estar constantemente purificando la administración del Estado, todos los organismos públicos en realidad. Esto es muy importante y es muy difícil de conseguir. De hecho, se supone que la Contraloría General de la República debería haber estado consiguiendo este resultado, y quizás por la existencia de la Contraloría en Chile y de una Contraloría que hasta hace poco ha sido muy poco ideológica, no el actual Contralor, que es bien ideológico, incluso acaba de proponer que el presidente pueda eh, dictar las leyes complementarias de la Constitución simplemente en todas las materias con delegación del Congreso, más allá de lo que la misma Constitución nueva va a establecer, ¿no? Es bastante increíble, ¿no? El gobierno proponer el gobierno por decreto. Bueno, me fui un poco por las ramas, me disculpan, pero la Contraloría General de la República es el organismo que debería conseguir estos fines. Sin embargo, como evidentemente hay mucha corrupción en distintos lugares, se han ido destapando casos de corrupción, y normalmente quedan en nada estas persecuciones, un chivo expiatorio por acá, en el caso Mopgate, otro chivo expiatorio por acá, en los escándalos más recientes, y todo el resto del mundo sale libre de polvo y paja. Es comprensible la preocupación de la ciudadanía por la integridad pública y por erradicar la corrupción, dos fines loables que están en este apartado. Y para orientar constitucionalmente la articulación de estas instituciones y de estas actividades de coordinación, etcétera, se enumeran una serie de principios. El principio de probidad, en el que se pone primero el interés general por sobre el particular, observar conducta intachable, etcétera, etcétera. El principio de transparencia, que da una regla general de información pública, eh, de toda información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Esa va a ser la regla general, y las excepciones van a ser aquellas en que la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, la protección de datos personales, los derechos de las personas, la seguridad del Estado o el interés nacional, conforme lo establezca la ley. El principio de transparencia es una cosa buena en un Estado que debe ser controlado por sus ciudadanos, y, y especialmente útil para la función periodística. Eh, Ahora bien, cosas que son materia de ley y que tienen que regularse para no caer ni en un secretismo que impida el adecuado control de las autoridades, ni tampoco en lo que yo llamo la ideología de la transparencia, que es pretender que por el solo hecho de transparentarlo todo va a disminuir la, la corrupción, o simplemente se pueden llegar a exageraciones. Hay países en los que, como el gasto de la transparencia se cargaba todo por el Estado, había unas grandes cantidades de dinero
gastadas en otorgar esa información. Yo creo que hay que llegar a un término medio también, y eso sería materia de regulación legal. Por ejemplo, que si una persona para una finalidad estrictamente privada quiere que se le dé una información pública, pero que no es la propia de la transparencia activa, la que automáticamente tiene que estar puesta a disposición de la ciudadanía, entonces que pague el costo de esa búsqueda, de esas horas hombre dedicadas a encontrar su información, de imprimir la fotocopia, sacar la fotocopia, lo que ustedes quieran, pero que no sea una cosa que cargue totalmente sobre el Estado, ¿no? Eh, Después está el principio de rendición de cuentas, que es una traducción prácticamente literal de accountability en inglés, que es de donde viene, y que nuevamente es un buen principio. Es decir, que cada organismo mm, y cada funcionario de un cierto nivel rinda cuentas, incluso públicas, de cómo ha sido su función. También aquí se podría exagerar, es decir, exigir tanta rendición de cuentas que haya que dedicar un tiempo desproporcionado a llevar esa eh, estimación de todos los logros y de las cosas que se han hecho, ¿no? Pero la idea básica de este principio, que la sociedad civil pueda intervenir en fiscalizar el cumplimiento de este deber de rendir cuentas, creo que también es una cosa positiva de este borrador de constitución. Lo mismo que el derecho al acceso a la información pública, que, que puedan proporcionar los órganos del Estado, etc. También la Constitución establece que se debe eh, regular. Y crea un organismo de nivel constitucional nuevo, que es el Consejo para la Transparencia, que ya existe en el régimen actual, pero que aquí se le da el rango constitucional. El actual Consejo para la Transparencia es de rango legal. Aquí la Constitución lo eleva al rango constitucional. Hay una cosa que debemos mencionar ahora entre paréntesis, pero que después en una visión más global del proyecto completo destacaremos de nuevo, que es que este proyecto de Constitución hace crecer enormemente el aparato burocrático del Estado. Y, y yo creo que a nivel constitucional debería ser lo más liviano posible para que a nivel legislativo se pueda adaptar a distintas circunstancias. Si queremos que esta constitución dure, si se llega a aprobar esta constitución va a durar muy poco, porque estas ideologías perversas que la atraviesan van a pasar. Pero, mientras tanto, también llamemos la atención sobre este hecho lamentable, que es que sean tantos los organismos públicos nuevos que habrá que crear. Por ejemplo, este que digo, está bien que exista actualmente a nivel legal, y creo que debería seguir existiendo a nivel legal simplemente, y cuando ya no sea necesario, o sea necesario una cosa un poco distinta, también se haga ese cambio a nivel legal. Bien, la Constitución incluso entra a regular la corrupción como algo contrario al bien común y que atente contra el sistema democrático. Y encargándole al Estado el estudio, prevención, investigación, persecución y sanción de la corrupción. Yo soy bien escéptico que si se crean muchos organismos estatales sean capaces de controlarse a sí mismos. Y por eso creo que están bien estos principios, pero no va a ser fácil aterrizarlos cuando se crean tantas oportunidades de corrupción a nivel constitucional. Hay una número 78 que incentiva la denuncia de las infracciones que se cometan en el ejercicio de la función pública, especialmente la corrupción, la falta de transparencia o de probidad, etc. Y no concreta más, pero esto es lo que puede dar origen, por ejemplo, a las formas de delación compensada o programas de protección de testigos, como hay para los temas de terrorismo, por ejemplo, y como uno ve en las películas de Estados Unidos. En fin, todo eso es bueno, facilitar que estas infracciones sean debidamente denunciadas.
después dice el número 79, el ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios de probidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad. Y para eso se establece la obligación de declarar también intereses y patrimonio de determinadas autoridades y funcionarios, y todas las que sean elegidas popularmente. Ahora, esta enumeración de principios realmente maximalistas, bueno, es parte de toda la fronda que tiene este proyecto, pero nuevamente, lamentablemente, se meten estas ideologías con el tema de la interculturalidad, el enfoque de género, la inclusión, no discriminación, sustentabilidad, que, tendremos que ver cómo se siguen concretando, ¿no? Pero digo, ya se ve que esta obsesión atraviesa todo el orden constitucional. También se establece que respecto de las autoridades, lo que llama el número 80, las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas, estándares más altos. Y es lógico, esto que aparece aquí es bueno porque es parte del principio aristocrático, que equilibra un poco el principio aristocrático. En el principio aristocrático se reconoce que hay personas que tienen deberes mayores de responsabilidad, de probidad, de transparencia y rendición de cuentas respecto de otras. Y por eso mismo las altas autoridades del Estado deben ser sujetos que tengan la capacidad de estar a la altura del cargo que asumen. Normalmente se decía que eso implicaba que estuvieran más allá, más como por encima de lo que la ley exige. Ahora, lo que hace esta Constitución es obligar a que la ley exija eso, con lo cual a lo mejor se va a reducir esa exigencia a lo que diga esta ley específica, no lo sé. Pero que es bueno como principio aristocrático, que equilibra el principio democrático, me parece que sí, que es una cosa buena. El número 81 crea un organismo que fije las remuneraciones de todas las autoridades de elección popular y de las que sirvan de confianza exclusiva de ellas, y por lo tanto es un intento de solucionar el problema que suscita tanto escándalo de vez en cuando, que es el del Congreso Nacional, que se asigna a sí mismo su propia dieta. Esta puede ser un mecanismo, y si se establece a nivel constitucional, ya nos va a evitar ese falso escándalo, creo yo, porque obviamente el que se hiciera antes por ley era la única forma en la que se podía hacer, ¿no? Aquí va a ser por una comisión que va a estar regulada por ley, pero que está establecida también a nivel constitucional. Ahora, un artículo más digno de atención es el número 82, artículo 12 de este apartado, que dice: los colegios profesionales son corporaciones de derecho público nacionales y autónomas que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores consisten en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina que profesan sus afiliados, representar oficialmente a la profesión ante el Estado y las demás que establezca la ley. Aquí los colegios profesionales dejarían de ser corporaciones de profesionales a las que, por decirlo así, en las que se ejercita de alguna manera el derecho de asociación, y pasarían a ser unas corporaciones de derecho público nacionales y autónomas. Es decir, están más cerca de ser corporaciones en el Estado, organización de las profesiones de modo corporativo frente al Estado, como en el Estado fascista, que corporaciones de derecho privado y de afiliación voluntaria
como en el Estado liberal, ¿no? Yo en principio, si una sociedad entera quisiera establecer no un Estado liberal como el que tenemos, sino un Estado más corporativista, no tendría demasiado que objetar. Pero si es este viejo fascismo en el cual desde el Estado se organizan estas corporaciones de derecho público, y aunque aquí no se diga, está implícita la posibilidad de que se imponga la afiliación obligatoria, puesto que ya son corporaciones de derecho público que estructuran el ejercicio de las profesiones en el Estado, entonces yo no lo vería con tan buenos ojos, porque el fascismo no fue un buen experimento histórico, eh, tal como se aplicó en Italia, era tan contrario a la libertad de los ciudadanos y a la justicia, que fue condenado por el Papa Pío XI en su encíclica Non Abbiamo Bisogno sobre el fascismo italiano, y el solo hecho de que venga desde la izquierda, este neofascismo, no lo hace mejor. Puede significar cercenar algunas libertades que en el Estado tal como es actualmente, el Estado liberal, deberían seguir existiendo. Y si no van a existir, que deban ser regulados de una manera que garantice totalmente su libertad, su eh, autonomía real respecto del Estado y también respecto de fuerzas que podrían cooptarlas, como pasa con las universidades estatales actualmente, que están cooptadas por grupos ideológicos que se van encargando de expulsar a los que no están de acuerdo con ellos, y la gente que está menos dispuesta a pelear, efectivamente, está menos dispuesta a quedarse en esas corporaciones autónomas, entre comillas, porque están cooptadas por los mismos grupos ideológicos que dominan el Estado. Bien. Después el número 83 se establecen algunas inhabilidades para cargos públicos por determinados delitos. El artículo 84 establece mayores restricciones para el uso de armas por particulares. Está bien que el monopolio de la fuerza sea estatal, como regla general, pero aquí dice que el Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza. Indelegable, ¿por qué? Se pueden regular guardias de seguridad, por ejemplo, con derecho a portar armas. Eso sería una cuestión debatible a nivel legislativo. Y en cuanto a las personas y grupos, hay que garantizarles que puedan tener armas. Y el inciso final de este número efectivamente dice que, aunque la regla general es prohibitiva, ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares. Hay una cláusula que admite una excepción, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, autorizaciones y controles del uso, porte y tenencia de armas. O sea, la tenencia, uso, porte de armas por particulares no es una garantía constitucional, un derecho que se tenga como, como la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, que a mí por lo menos cada vez me gusta más, sino que es una concesión que hace la ley y que va a fijar requisitos, etc. Yo creo que si la ley va a fijar todos esos requisitos, tendría que haber alguna cláusula en la Constitución que le pusiera algún límite. Por ejemplo, en mi opinión, toda persona, para fines de autodefensa, en un país donde el Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos, como es el caso de Chile, debería tener la posibilidad de poseer, entrenarse en el uso de armas defensivas. Y eso ojalá que estuviera garantizado en la Constitución como es en Estados Unidos. No estoy hablando de tener rifles de asalto y cosas así, pero sí por lo menos el mínimo necesario para que
como en el viejo patriarcado, un pater familias pueda defender bien a su familia contra ataques inesperados de parte de eh, eh, delincuentes, terroristas, etc. Después vienen unos artículos que regulan las Fuerzas Armadas, y en cuyos detalles no me quiero detener, pero sí llamar la atención respecto de que aquí se reitera que el presidente de la República es el que conduce la defensa nacional y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? como, como Estados Unidos. Y yo por lo menos ya dije la vez anterior que no tendría algo de principio que objetar contra esto, especialmente si el gobierno cayera en manos de un líder populista como yo mismo, por ejemplo. Para poder manejar bien las Fuerzas Armadas y liquidar el terrorismo de una vez por todas. Pero, fuera de broma y sarcasmo, creo que es mejor ese funcionamiento ordinario de las Fuerzas Armadas con su propio jefe supremo, cada una de ellas, su comandante en jefe, y dejar al presidente de la República que se concentre en eso y que sea realmente jefe supremo de las Fuerzas Armadas solamente en los casos de guerra. Esa parte de la tradición chilena puede ser más sana, más segura, etc. Eh, eh, Bien, ¿qué otra cuestión interesante en las Fuerzas Armadas? Bueno, otra vez, ¿no? Que para fijar las políticas de las Fuerzas Armadas, etcétera, se tienen que aplicar los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad. Otra vez, la monserga, ¿no? Igualdad de género, interculturalidad, y eso puede ser esa ideología de género. Si no digo yo que no pueda haber varones y mujeres, los dos sexos de los que se compone la humanidad en las Fuerzas Armadas. Pero el igualitarismo de género, además sin saber cuántos géneros existen, según esta ideología perversa, eso destruiría las Fuerzas Armadas. Eh, y lo mismo el tema de la interculturalidad. Las Fuerzas Armadas tienen que tener personas de distintos orígenes, incluso de distintas culturas, pero que confluyan en ser chilenos, patriotas, y porque van a dar la vida, si llegara a ser necesario, por una sola patria que es Chile. Y los elementos de interculturalidad son aportes, por decirlo así, de los orígenes particulares de los distintos miembros de las Fuerzas Armadas, que no deben tener una especial relevancia pública. Y que establezca finalmente en ese número 85 el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales, también me parece maravilloso, siempre que los derechos fundamentales se interpreten como los derechos naturales del ser humano, el derecho a no ser asesinado, por ejemplo, o a no ser torturado, etc. Pero si los derechos humanos o derechos fundamentales se interpretan como un conjunto de normas que les amarran las manos a los militares y a las policías en contra de agresores, como se ha hecho por parte de la izquierda chilena durante todas las protestas y actos de insurrección y de subversión desde, desde octubre del 2019, si se interpretan así, otra vez, son un veneno para las Fuerzas Armadas, que tienen que aprender a hacer precisamente uso de la fuerza e incluso de la fuerza letal contra esos agresores. Eh, Finalmente, eh, se dice algo que es un poco incoherente con lo que se ve en los estados de excepción constitucional después, y es que en el número 86 se dice que las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea,
son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional conforme a la política de defensa nacional. ¿Y por qué es extraño esto? Porque obviamente hay situaciones, como se ve en los estados de excepción constitucional, en que son situaciones de guerra interna. Y en esas situaciones también tienen que intervenir el ejército, la armada y la fuerza aérea. Por lo tanto, esta restricción es inadecuada para definir la misión de las Fuerzas Armadas. Además, en el mismo artículo se dice, no me van a creer ustedes lo que se dice. Es una sorpresa total. Dice lo siguiente, las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Nuevamente, la ideología de género por todas partes, la paridad por todas partes. Bien. Finalmente, en artículos posteriores se habla de la seguridad pública y la política nacional de seguridad pública, que debe ser conducida por el presidente de la República a través del ministerio correspondiente. Tiene que haber una política nacional de seguridad pública. No sé qué gobierno de izquierda va a poder tener una política nacional de seguridad pública cuando no se atreve ni siquiera a combatir el terrorismo desatado que tenemos en el sur. En fin, pero aquí estamos hablando de cuestiones de carácter permanente y esto me parece que es bueno, que haya una política nacional de seguridad pública. Pero esta política de seguridad pública deberá comprender la perspectiva de género y interculturalidad, etc. Otra vez la monserga, otra vez la ideología de género, otra vez la interculturalidad. Pero si aquí estamos hablando de seguridad pública, si un delincuente es hombre o mujer, ¿qué me importa? Si es indio o blanco o judío o palestino o alemán, ¿qué me importa? Eh, es seguridad pública frente a gente que comete actos de delincuencia, que ataca el orden institucional, que hace lo que hicieron los orcos en octubre del 2019 para adelante, etc. Y para eso hay que actuar sin discriminación basada en estas consideraciones sexistas o racistas, etc. Bien, y después habla de las policías como instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, etc. A ver, si no son militares, entonces debería desaparecer la policía uniformada, que son los carabineros de Chile, eh, con su carácter jerárquico, cuasi militar, etc. Y por supuesto que podrían tener uniformes, ¿no? Si los bomberos tienen uniforme, los médicos tienen uniforme, es decir, no tiene que ver con el uniforme esto, pero sí tiene que ver con el carácter cuasi militar, jerárquico, interno de las policías. Y sería perder una, una gran tradición chilena que está a punto de cumplir 100 años, que es la de los carabineros. Y los carabineros de Chile es una institución mejor valorada que la convención constitucional que ha propuesto este borrador. Es mejor valorada que todos los partidos políticos que lograron hacerse con la convención constitucional manipulando el electorado indígena que votó poquísimo, articulando supuestos independientes que terminaron siendo todos de izquierda, etcétera, o de centro izquierda, los independientes no neutrales. Entonces, no me vengan con cosas, no van a echar abajo una institución casi centenaria por un capricho progresoide. Yo les quiero decir un llamado a todos los carabineros, a todas las familias de los carabineros, a toda la familia militar,
a votar rechazo, aunque sea solo por esto, porque esta constitución estaría echando abajo una eh, tradición que nos enorgullece. Ahora, por supuesto, establece aquí, las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. No sé si les suena conocida esta frase. Eh, ya como y que llega a dar náusea a esta cuestión, ¿no? Eh, en fin, son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Entonces aquí ya quieren que las policías, en el fondo con toda esta caracterización, sean como militares, pero no sean militares. Eh, bien, y después viene una serie de referencias eh, a las relaciones internacionales que corresponden al presidente de la República, llevar las relaciones internacionales, y aquí hace una referencia especial, aunque también está en las atribuciones del presidente de la República, a negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. Algunos tienen que ser aprobados por el Poder Legislativo, otros no, etc. Pero aquí hay muchas, en el número 91 y siguiente, una regulación muy de detalle en la que no voy a entrar acerca de cómo se aprueban, tramitan, etcétera, estos instrumentos internacionales. Y hasta ahí vamos a llegar hoy, porque después vienen los estados de excepción constitucional que analizaremos a partir de la próxima sesión. Hasta entonces, me despido y les pido que, bueno, estén atentos a lo que va pasando con las normas transitorias, y finalmente después, cuando esté el texto completo que se proponga para el plebiscito del rechazo, que viene el 4 de septiembre, yo les comentaré ese texto, pero más rápido en la medida en que repita, si son honestos, lo que aprobaron en el borrador, porque hay una comisión armonizadora que tiene que armonizar, pero no desconocer lo que ya pusieron. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego. Ah, y no olviden suscribirse a este canal, y los que tengan